Bueno, buenos días. Vamos a repasar entonces con ustedes una patología no muy frecuentemente diagnosticada, que es el trastorno de hiperactividad con déficit atencional en el adulto. Y vamos a empezar con una pregunta de opinión, que es: ¿considera usted que el trastorno de déficit atencional con hiperactividad en adultos está sobrediagnosticado o subdiagnosticado? Muy bien. Está, Emi. ¿Cómo? Ya está. Ya está, el 2 es subdiagnosticado. Bueno, la mayoría considera que está subdiagnosticado. Muy bien, vamos a ver si logramos aclararlo en el transcurso de la charla. ¿Cuál fue la evolución de este concepto? En el 1700, un médico escocés, Sir Alexander Crichton, describe por primera vez un grupo de niños en los que se manifiesta con intensidad la inquietud mental, la falta de atención y movimientos en exceso. Algunos de estos chicos en la edad adulta mejoraban. En 1911, Steele, un pediatra británico, también observa un síndrome parecido en 43 niños y se considera esta en 1911, recién la de Steele, una descripción completa del síndrome. En 1968 recién aparece este síndrome diagnosticado y catalogado en el DSM. Y actualmente siguen figurando desde entonces en el DSM este síndrome con los 3 subtipos que todos conocemos. Antes de que figurara como trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ha sido definido este síndrome de diferentes maneras, habitualmente como disfunción cerebral mínima o daño cerebral mínimo. ¿Cuán frecuente es esto que se observa en los chicos con una prevalencia del 3 al 10% en la población general? ¿Cuán frecuente es en adultos? Tal como observó el colega escocés allá lejos, un 20% de los niños aún no tratados mejoran en la adultez, pero un gran porcentaje de estos pacientes continúan con los síntomas en la adolescencia y en la edad adulta. De los que presentan el síndrome en la niñez, un 75% lo mantiene en la adolescencia. De estos, el 50% de estos lo mantiene en la edad adulta, y en la edad adulta un 20% presentará síntomas graves de este síndrome. La prevalencia en el adulto se considera del 3 al 4%. El patrón de conducta persistente tiene hiperactividad, impulsividad y déficit atencional. Es de notar que en la edad adulta, en mujeres predominan más los factores de inatención y en los hombres el de impulsividad. Esto trae en la edad infantil, en la edad escolar, como todos conocemos, graves problemas escolares y en el rendimiento académico y en el comportamiento y en la integración social, cosa que se mantiene en la adolescencia con el agravante de la frecuencia del consumo de drogas y de autolesiones por impulsividad. Esto también se mantiene en el adulto con el riesgo de graves problemas en la inserción laboral, social y familiar. También se mantiene el porcentaje aumentado de abuso de sustancias y de accidentes frecuentes. Los síntomas de inatención en el adulto son adultos que son incapaces de sostener la atención, que se olvidan y se distraen con suma facilidad. Esto de los olvidos es un rasgo casi patognomónico. Tienen una deficiente concentración y manejan y organizan muy mal su tiempo. Los síntomas de hiperactividad en el adulto ya no es tanto correr de aquí para allá y moverse permanentemente, sino que es más un sentimiento de inquietud interna,
Aún estando sentados sienten esta inquietud y frecuentemente mueven las manos y los pies aún estando sentados. Tienen predilección por trabajos que son movidos, que son sintónicos con este padecimiento. Habitualmente hablan en exceso y la sensación que tienen es de estar siempre con el motor encendido, siempre acelerados y agobiados por este acelere. Conducen frecuentemente rápido y la falta de atención y la impulsividad hace que entonces los accidentes sean frecuentes. Cambia de trabajo de manera impulsiva y frecuente y se irrita y se encoleriza con facilidad. Entonces, para resumir, son pacientes que tienen problemas graves para la concentración, falta de memoria y pobre memoria a corto plazo, pierden cosas permanentemente, dificultad para organizar una tarea, problemas con las rutinas, llegan tarde con frecuencia a los trabajos y esto es una de las causas por las que los pierdan a cada rato, carencia de autodisciplina, comportamiento impulsivo. Esto lesiona la autoestima de estos pacientes y acá viene una comorbilidad muy frecuente en ellos, que es la depresión. Esta sensación de inquietud interior, escasa capacidad para administrar el tiempo, impaciencia, frustración, lo que los lleva también a situaciones de ira, cólera, por la labilidad emocional que tienen, pobres habilidades sociales, hacen manifestaciones a veces inadecuadas, inapropiadas, tienen dificultad para conseguir los objetivos porque empiezan muchos pero terminan muy pocos o casi ninguno. Y de este slide, digamos, lo más importante es que la tasa de trastornos por abuso de sustancias en estos pacientes no tratados es casi 300 veces más que en la población general. La causa del trastorno se desconoce y de hecho no hay ningún rasgo patognomónico, digamos, que nos ayude a definirlo. Pero se sabe que hay dos componentes importantes en juego, uno es el genético y otro es la influencia del ambiente. Los estudios en gemelos de todas maneras no muestran concordancia completa, lo que hace pensar, como decía antes, que hay otros factores que intervienen en la producción de este síndrome. Entonces tenemos aspectos genéticos, aspectos que dependen de factores ambientales, con algunas alteraciones que se observan a nivel de la neuroanatomía cerebral y de la neuroquímica, y muchas veces este síndrome también está gatillado o propiciado por lesiones cerebrales. El trastorno es poligénico y sobre todo afecta a sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos, pero también están involucrados otros sistemas como el colinérgico, los nicotínicos y el glutamatérgico. Los hijos de padres con este síndrome tienen el 50% de probabilidades más de presentarlo con respecto a la población general y los gemelos monocigotas entre 11 y 18 veces más que la probabilidad de presentarlo con respecto a los hermanos no gemelos. La heredabilidad en general se considera del 75%. Estos son 3 estudios de 3 investigadores que ven con qué frecuencia se encuentran miembros de la familia afectados por el mismo síndrome cuando se detecta un niño con este síndrome. Y como verán, la frecuencia comparada con el grupo control es alta. Los factores biológicos no genéticos que se han mencionado en relación con este síndrome son algunos perinatales como bajo peso al nacer, parto prematuro, exposición al humo del tabaco en intraútero. Con este punto hay muchos trabajos que lo demuestran, y el alcoholismo materno. Antecedentes familiares, distintas psicopatologías o cuadros psicopatológicos en la familia, lesiones del sistema nervioso central, neuroinfecciones, trauma, hipoxia, y tóxicos, en especial la intoxicación por plomo. Este es el cuadro que muestra cómo el tabaquismo materno incide casi 3 veces más que en la población general en la posibilidad de tener un niño con este síndrome. Y en cuanto a las comorbilidades, que son muy frecuentes, afecta a 3 de cada 4 pacientes con este síndrome. Las más frecuentes son los trastornos del humor, depresión mayor, bipolaridad, distimia, los trastornos de ansiedad, el abuso de sustancias, trastornos de personalidad, entre ellos la conducta antisocial es la más comórbida.
Con respecto a la diferencia entre varones y mujeres, en el trastorno antisocial es más frecuente en los varones, lo mismo que la dependencia a drogas y alcohol. Y en cuanto a los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, son más o menos similares, con cierta predominancia en mujeres. Me voy a dedicar un poquitito más a la bipolaridad, que puede ser comórbida con este síndrome, pero también puede presentar dudas diagnósticas. ¿Y por qué? El 57 al 74% de los niños mayores de 13 años con trastorno bipolar presentan trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Y entre los niños con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, el 12 al 20% desarrollan trastorno bipolar en la edad adulta. Y hay sobreposición de síntomas que nos pueden llevar a la confusión. Por ejemplo, confundir distractibilidad con fuga de ideas, las de la izquierda más propias del síndrome de déficit atencional, las de la derecha más típicas de la bipolaridad. La hiperactividad con la agitación motora y la impulsividad con el excesivo involucramiento en actividades placenteras, pero con mucho riesgo. En general, el trastorno de déficit atencional se detecta de niños, sobre todo cuando empiezan la escuela. La frecuencia de baja autoestima es más frecuente en el síndrome de hiperactividad que en la bipolaridad. Y en cuanto a los episodios que parecen maníacos, estos sí son más intensos en los niños bipolares que en los otros. Y los niños con trastorno bipolar también presentan mayor comorbilidad con trastorno depresivo mayor, trastornos de ansiedad y psicosis. Diferencias. Los criterios diagnósticos en general de síndrome de hiperactividad con déficit atencional no incluyen el componente anímico, que es primordial en los pacientes con trastorno bipolar, siendo estos, como todos ustedes saben, el humor elevado, la grandiosidad, la disminución de la necesidad de dormir sin registro de cansancio, el pensamiento acelerado, la hipersexualidad y el pobre enjuiciamiento. En el trastorno bipolar, a pesar de la irritabilidad y la hiperactividad, va a ser mucho más evidente la labilidad afectiva, y en cambio en el síndrome de déficit atencional la falta de atención es lo que perdura y lo que se manifiesta en primer grado, produciendo todas las desventajas y problemas que les mencioné antes. En cuanto a las neuroimágenes, tampoco los hallazgos hablan de algún rasgo patognomónico de este síndrome, pero se encuentran anormalidades en los circuitos relacionados con el control de las funciones ejecutivas, área prefrontal, parietal inferior, corteza cingulada anterior, y en cambio en la bipolaridad las alteraciones son más a nivel de las zonas relacionadas con el proceso emocional. El diagnóstico, si sospechamos ambas patologías, siempre tiene que ser hecho en el periodo eutímico de la bipolaridad. Y de presentarse esta comorbilidad, primero trataremos la bipolaridad y después nos dedicaremos al síndrome de déficit atencional con hiperactividad. La condición combinada está presente más frecuentemente en parientes de niños con trastorno bipolar que en los parientes de niños con trastorno de déficit atencional. Si hay antecedentes familiares de ambas patologías, el comienzo del trastorno bipolar suele ser más precoz, alrededor de los 8 años, y si hay solamente antecedentes familiares de trastorno bipolar, el comienzo en los descendientes afectados de esta patología es más tardía, alrededor de los 16 años. Es decir, que los datos apuntan a una comorbilidad real, la prevalencia oscila entre el 10 y el 25%, implica peor evolución desde el punto de vista bipolar y posiblemente hable de un fenotipo distintivo con edad de inicio más precoz en estos pacientes que tienen dicha comorbilidad. Y el tratamiento, como dije, primero debe intentar lograrse la eutimia en el paciente bipolar y después tratarle el síndrome de déficit atencional. Hay otras patologías no psiquiátricas que podrían confundirnos porque cursan con déficit atencional, como es la apnea obstructiva del sueño por la somnolencia y la pérdida de atención, el hipertiroidismo, la intoxicación por plomo, como dije antes.
algunos fenómenos adversos por fármacos antiepilépticos y algunas lesiones cerebrales. El procedimiento diagnóstico será una completa historia clínica que cuando tenemos al adulto con el antecedente de este síndrome en la niñez es mucho más fácil de arribar. Escalas de evaluación, hay varias. Evaluar, por supuesto, y descartar, como dije antes, como mencioné antes, otras condiciones psiquiátricas. Descartar también otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, glaucoma, epilepsia, no porque nos confundan los síntomas, sino porque nos van a orientar acerca de qué fármacos usar. Y estudios como potencial evocado, laboratorio general, chequeo tiroideo, resonancia magnética funcional, polisomnografía, etc. Todo lo que podamos hacer para descartar o afirmar este síndrome. Están los criterios DUTA para adultos en los que sospechamos este síndrome. Entonces, el primer punto y más importante casi es la historia de la alteración ya presente en la niñez. En cuanto a los síntomas de la adultez, consideran importancia la hiperactividad y la falta de concentración y 2 o más de los siguientes síntomas: la habilidad afectiva, mal humor, incapacidad para completar tareas y desorganización en la realización de las mismas, estrés por intolerancia y la impulsividad. Hay otras patologías psiquiátricas que debemos diferenciar, como son la depresión mayor, el trastorno bipolar, como decía antes, la ansiedad generalizada, el abuso de sustancias o dependencia y los trastornos de personalidad, fundamentalmente trastorno antisocial. Y también hay una escala de autoevaluación propuesta por la OMS que se le da al paciente, no sé si lo llegan a leer, yo acá lo leo con mucha dificultad. Pero bueno, se le hacen 6 preguntas que tienen que contestar. El puntaje es de 0 a 5, 0 es nunca, 5 es muy frecuentemente, y si aparecen más de 3 cruces en el área sombreada, uno tiene bastantes, se le dice al paciente que tiene bastantes razones para consultar a un clínico o un psiquiatra para descartar esta patología. No sé si lo llegan a leer las preguntas, yo desde aquí no puedo. Bueno, pero le preguntan esto, con qué demora realiza las tareas, cuáles son con qué frecuencia se olvida, con qué frecuencia intenta cosas a las que no llega, etcétera, con qué frecuencia se mueve aún estando sentado, varios de los síntomas que mencioné anteriormente. Es decir, que en la patogenia de este síndrome hay factores neuroquímicos que fundamentalmente alteran la funcionalidad en los sistemas de dopamina y noradrenalina, factores neuroanatómicos y factores genéticos. Los estudios neuroanatómicos no son consistentes, tampoco patognomónicos. Algunos trabajos hablan de menor volumen del lóbulo frontal y del caudado en áreas cerebrales a predominio derecho, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, y por supuesto no son específicos. Se hicieron estudios también en niños y manteniéndose estas diferencias en el adulto y encontraron disminución del volumen cerebral total y disminución del volumen cerebeloso. En los niños sin tratamiento también menor volumen de sustancia blanca. Y muchas de estas alteraciones se correlacionaban con la severidad del cuadro. Bueno, aquí hay una neuroimagen donde se ve el control normal a nivel del cíngulo anterior cómo se activa, cosa que no ocurre en el paciente con el síndrome. Y esta es otra imagen de PET en adultos sanos y con trastorno de déficit atencional. La derecha son adultos que padecen de este síndrome y se ve la diferencia en la activación de las zonas con respecto al normal, que es el de la zona izquierda. Bueno, como dije, las vías noradrenérgicas prefrontales están alteradas y esto produce alteraciones por la interrelación entre el sistema noradrenérgico y dopaminérgico en estos 2 sistemas. El tratamiento tiene un aspecto farmacológico, terapia psicológica y psicoeducación, y debemos tener en cuenta ambas. Cada una por sí mismo merece una clase aparte. Yo me voy a centrar más en la farmacología, únicamente en la farmacología.
Esto es un cuadro que muestra algo de lo que yo mencionaba antes. ¿Qué pasa con los niños que no tienen medicación con este síndrome con respecto a los que sí lo tienen y al grupo control? Y se ve que el abuso de sustancias en los pacientes que no están medicados es significativamente superior. Tal es así que la Asociación Americana de Pediatría en el 87 sostenía que la medicación debía ser el último recurso en el tratamiento de estos niños, y a partir del 96 dice que la medicación debe ser parte inicial del tratamiento, en combinación con los otros abordajes. La integración de todos estos augura, por supuesto, mejores resultados, tanto de los síntomas propios del síndrome como de las comorbilidades que lo acompañan. Y los tratamientos son varios. En el primer lugar están los psicoestimulantes, pero también tenemos el uso de antidepresivos, alfa-adrenérgicos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, estimulantes de la alerta e inhibidores de la recaptura de noradrenalina. En cuanto a los estimulantes, el de primera línea es el metilfenidato, que viene en distintas concentraciones y en forma de liberación prolongada. La dosis en los adultos, la dosis media es de 20 a 30 miligramos, se da en 2-3 tomas. En las de liberación prolongada se inicia con 10-20 miligramos una vez por día, pudiendo incrementarse hasta 40-60 y recomendado no pasar de los 80 miligramos por día. Este es un bloqueador de receptores, de transportador de noradrenalina y dopamina central, por lo tanto disminuye fatiga, aumenta la actividad motora y el estado mental de alerta, con mejores pensamientos, aunque puede producir cierto grado leve de euforia y anorexia, también cefalea. La acción de los comprimidos comunes es de 3 a 6 horas, es una acción corta y esto puede ser un inconveniente en los niños, ni que hablar, por los horarios escolares, y en los adultos también, porque cuantas más tomas tienen que hacer, más y la frecuencia que tienen o la facilidad que tienen para olvidarse, más digamos, propensión a hacer un tratamiento irregular. Entonces se aconsejan más las de liberación prolongada. Están contraindicadas en algunas patologías, como el hipertiroidismo, la epilepsia no controlada, glaucoma, feocromocitoma, los tics motores, tanto en los niños afectados o en las personas afectadas de este síndrome como en los familiares que presenten también tics motores, y en todo lo que implica patología cardiovascular. Además de metilfenidato, entonces se usa también el antidepresivos por la capacidad que tienen de aumentar los niveles de noradrenalina y dopamina. También el bupropión, que aún no ha sido aprobado por la FDA, pero puede producir algo de mejoría. Esto es porque, si bien el tratamiento de primera línea es el metilfenidato, hay alrededor de un 30 hasta un 30 de pacientes que pueden no responder de manera adecuada. Entonces es cuando usamos todas estas otras alternativas, unidas al metilfenidato aún. Bueno, esto es lo que explica la acción de los antidepresivos. También se usa la clonidina, que es un agente antihipertensivo, agonista alfa-noradrenérgico, que ayuda a modular la conducta y la actividad, no mejora la atención. La clonidina y la guanfacina, que no está en el país, que tiene una acción similar. También se usan anticonvulsivantes, entre ellos la carbamazepina, que es eficaz cuando hay síntomas impulsivos y agresivos, ni que hablar cuando hay comorbilidad con trastorno bipolar. En este caso puede ser de utilidad. La carbamazepina tiene efectos adversos que hay que controlar, anemia plástica, granulocitosis, así que no olvidarse del hemograma frecuente en estos pacientes. También se usa el ácido valproico, también en la comorbilidad con trastorno afectivo, ayuda a estabilizar el afecto, no es de primera elección, como decía, en el síndrome. Los antipsicóticos se indicarán cuando hay gran agresividad incontrolable, cuando hay comorbilidad también con trastorno bipolar y en las alteraciones graves del pensamiento, y de ellos se usan tanto risperidón o lanzapina, haloperidol, menos frecuentemente por los fenómenos adversos, y tiroidina, hiperfenacina, acordarse del intervalo QT, así que usarlos con precaución.
Estimulantes de la alerta, el modafinilo. El modafinilo tiene un buen perfil farmacológico, hay pocos estudios y por lo tanto pocas conclusiones, poca experiencia, pero aparentemente tiene un buen perfil de seguridad y eficacia y se usa en dosis de 200 a 400 miligramos. Y finalmente la atomoxetina, que está demostrando un buen efecto a nivel de la mejoría de atención, aparentemente por su capacidad de actuar sobre la recaptación de noradrenalina, puede favorecer algunos síntomas como la somnolencia y la hiporexia en los pacientes. Se absorbe rápidamente, se metaboliza por el CYP2D6, la vida media es de aproximadamente 5 horas, los nombres comerciales son Strattera y Recit y viene en distintas formulaciones. No se ha registrado potencial de abuso con la atomoxetina y sus beneficios se mantienen en el tiempo. Y finalmente voy a mostrarles algunos famosos con el síndrome, como para tener en cuenta que lo que nos aqueja no nos define como personas. Erbin Magic Johnson también ha sido un paciente disléxico y es uno de los mejores jugadores del baloncesto. Steve Jobs agradecía la ayuda y el apoyo y la comprensión de padres y profesores. Esto es importante. En estos 10 casos que yo traje, 3 mencionan el factor positivo de tener una familia que los ayudó, los contuvo, tuvo paciencia, y esto es un dato importante en la mejoría también de estos pacientes, no solo la medicación y el tratamiento psicológico, sino el comportamiento familiar o de su entorno familiar. Danny Glover se sentía indigno por no poder aprender. Acá está el valor de la autoestima baja en estos pacientes. Jim Carrey, que atribuye a su ADDH el carácter de payaso loco. Ryan Gosling, también su madre fue un factor de apoyo importante, no podía absorber nada de información, lo que le causó muchos problemas. Will Smith, actor. Bill Gates, siempre fue un perturbador en clase y de hecho abandonó la Universidad de Harvard sin terminarla. Sylvester Stallone, niño salvaje, fue expulsado de 14 escuelas. Michael Jordan, que decía, no puedo dejar de moverme y no puedo estar sin hacer algo. Los profesores le dijeron a su madre que no podía hacer nada, que era un caso perdido. Acá la mamá también actuó como un factor importante de apoyo, sostén y ayuda. Y Justin Timberlake, que es un cantante, también padece además de síndrome de déficit atencional TOC, ha compuesto gran parte de sus canciones y es ganador de un Grammy. Y la última pregunta, entonces, después de la charla. ¿Considera que probablemente tenga pacientes dentro de esta categoría diagnóstica aún no incluidos dentro de la misma? Sí, no o no estoy segura. Ya está, no, falta. ¿La barra? Ah. No apareció la barra, ahora aparece. Voten ahora. Ahora, si se van con dudas, me doy por satisfecha. Bien, muchas gracias.